Estaba fuera de mi cuerpo. Podía ver a los médicos trabajando sobre mí, moviendo las manos, gritando números al aire, pasándose instrumentos, y yo intentaba hablarles, intentaba decirles, estoy aquí, estoy viendo todo, no se detengan. Moví la boca, moví los brazos, nada. Era como gritar dentro de un cuarto completamente sellado y que nadie afuera escuche ni el eco de tu voz. Eso fue lo primero que entendí esa noche, antes de cualquier otra cosa, que hay un límite donde las palabras del mundo ya no alcanzan, que hay una puerta que, una vez cruzada, te deja completamente mudo ante todo lo que antes era tuyo. Mi nombre es Marcos Velarde. Fui pastor evangélico durante 23 años. Prediqué en templos, en estadios, en carpas de campaña en pueblos donde la luz eléctrica llegaba por horas. Prediqué sobre la gracia, sobre la misericordia, sobre el cielo y sobre el infierno. Y el 24 de agosto de 2019, a los 51 años de edad, morí durante 22 minutos en una clínica de Guadalajara. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo. Lo que voy a contarte hoy es la razón por la que este canal existe. Y si algo de lo que digo te mueve, te desafía o te deja con una pregunta que no puedes quitarte de la mente, escríbela en los comentarios. Quiero leerla, necesito leerla, porque lo que vi del otro lado no era para guardárselo, no era información privada, era una instrucción que venía con un destino específico, y ese destino eres tú. Ese día no había señales de absolutamente nada. Eso es lo que la gente no entiende cuando escucha esta historia. No hubo advertencia, no hubo un dolor de pecho que llegara poco a poco mientras yo todavía podía hacer algo al respecto. No hubo mareo, no hubo entumecimiento en el brazo izquierdo, no hubo tiempo de arrodillarme, de llamar a mi esposa, de preparar el corazón para lo que venía. Estaba desayunando, taza de café, pan de dulce, el periódico doblado sobre la mesa de la cocina igual que todos los días. 30 segundos después estaba en el suelo. Mi esposa dice que ni siquiera hice un sonido antes de caer. Simplemente caí. El cuerpo que cayó al piso de mi cocina ese martes por la mañana era el cuerpo de un hombre que no sabía que ese día iba a ser el más diferente de todos los que había vivido hasta entonces. Ese es el primer golpe que te da la muerte. No avisa. No te da tiempo de ser diferente a quien eres en ese momento. Te encuentra exactamente como estás. Los paramédicos llegaron en 9 minutos. Para cuando entraron por la puerta de mi casa, mi corazón había estado detenido durante varios minutos. En la clínica, el equipo trabajó sobre mí durante 22 minutos. 22 minutos documentados, registrados en papel, firmados por 2 médicos. Ese número ya no es abstracto para mí. No es una cifra en un expediente. Es el tiempo exacto que pasé en otro lugar. Y desde allá afuera, desde ese espacio que no tiene nombre en ningún idioma humano que yo conozca, los veía trabajar. Intenté hablarle al médico que tenía las manos sobre mi pecho, empujando con toda la fuerza que tenía. Le grité, con todo lo que me quedaba, que no se rindiera, que siguiera. Nada. Él no escuchó absolutamente nada. Intenté tocar el brazo de la enfermera que lloraba parada en la esquina, con la espalda contra la pared. Mi mano pasó a través de ella como si yo fuera niebla, como si yo no existiera en la misma dimensión que ellos. Eso me enseñó algo que ningún libro de teología me había enseñado en 23 años de ministerio, que hay formas de presencia que el mundo físico simplemente no puede recibir. Y esa incapacidad no era del mundo, era mía. Yo era el que estaba del lado equivocado de la puerta. Yo era el que ya no pertenecía a esa frecuencia, y ningún esfuerzo de mi parte podía cambiar eso. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa escena desde afuera. El tiempo no funciona igual allá. Intentar medirlo es como intentar medir el agua con una regla. La herramienta no sirve para eso. Lo que sí recuerdo, con una precisión que no se desvanece, es el momento en que algo cambió. La sala de la clínica se volvió secundaria, como si alguien hubiera bajado el volumen de todo lo que ocurría ahí, y entonces empecé a moverme, o algo me movió, hacia otra parte. No fue una decisión que yo tomé, no fue un camino que yo elegí recorrer con mis pies, fue más como cuando te levantas demasiado rápido de una silla, y el cuarto gira un segundo antes de que puedas controlar nada. Así de súbito, así de irreversible. Y ahí fue cuando empezó la primera revelación. La luz que encontré no era luz como la entiende el ojo, no era brillo, no era calor, era presencia, era conocimiento. Era algo que al mismo tiempo te hacía querer acercarte más y te hacía entender, con una claridad perfecta, que no merecías estar parado ahí, que si estabas ahí era por algo que no tenía nada que ver con tus méritos. Yo no me rendí ante esa luz de manera inmediata.
Quiero que eso quede completamente claro porque es importante para todo lo que viene después. Mi primera reacción fue resistir, discutir, argumentar. Soy pastor. Llevaba años predicando sobre estas cosas exactas, sobre el cielo, sobre la presencia de Dios, sobre la eternidad. Y de pronto me encontraba discutiendo con algo que era infinitamente más grande que yo y que todo lo que yo había estudiado. Usé los argumentos que usaba en el púlpito. Le dije que tenía trabajo pendiente. Le dije que mi congregación me necesitaba. Le dije que tenía compromisos, predicaciones programadas, personas que dependían de mi liderazgo. Usé las palabras exactas que había usado durante 2 décadas para justificar cada decisión que había tomado. Y por primera vez en mi vida, esas palabras no alcanzaban a ningún lado. Caían al suelo antes de llegar a cualquier destino. La respuesta no llegó en palabras, llegó como una comprensión directa, sin filtro, sin idioma, sin la posibilidad de malinterpretarla. Y lo que entendí fue esto, que el motivo por el que yo estaba ahí no era para que yo hablara, era para que yo viera, no para recibir lo que yo quería recibir, para ver lo que me iban a mostrar. Y la diferencia entre esas dos cosas era todo. Lo primero que me mostraron destruyó completamente mi capacidad de seguir argumentando. Vi a un hombre que había predicado en estadios llenos, un hombre cuyo nombre yo había pronunciado con reverencia durante años, un hombre al que yo había escuchado en cassettes cuando era joven y apenas empezaba a sentir el llamado al ministerio, un hombre cuya voz había sido en parte lo que me llevó a dedicar mi vida a esto. No voy a decir su nombre aquí, no porque tenga miedo de las consecuencias, sino porque lo que vi no era sobre él de manera individual, era sobre lo que él representaba, era sobre una elección que él había hecho, repetida cientos de veces durante décadas, en privado, lejos del micrófono, lejos del escenario, lejos de los ojos que lo aplaudían. Lo vi sufriendo, no lo vi descansando, no lo vi en paz, no lo vi en ninguno de los estados que él mismo había prometido a su congregación desde el púlpito. Lo vi en un lugar de oscuridad y de angustia que no tiene equivalente en ninguna descripción humana del infierno que yo haya leído, escuchado o imaginado durante mis años de predicación. Y lo vi completamente consciente. Esa es la parte que más me impactó. Completamente consciente de dónde estaba, completamente consciente de por qué, sin ninguna posibilidad de confusión, sin ninguna posibilidad de apelar, sin ninguna posibilidad de dar una explicación alternativa. Eso es lo que nadie te dice, que allá no hay confusión, que allá todo está perfectamente, absolutamente claro. La claridad es parte del sufrimiento, saber exactamente por qué, saber exactamente qué decisiones te trajeron ahí, y no poder cambiar ninguna de ellas. Eso es una forma de tormento que no necesita fuego para ser insoportable. Me quedé mirando esa escena más tiempo del que yo hubiera elegido, no porque quisiera ver el sufrimiento de nadie, sino porque algo me mantenía ahí, sostenido frente a esa imagen, obligándome a no apartar la mirada, como cuando un padre toma a un hijo por los hombros y lo hace mirar directamente algo que el hijo llevaría años prefiriendo ignorar. Así se sintió, no cruel, pero completamente sin concesiones. Y entonces llegó la segunda revelación, y era más amplia que la primera. No era solo ese hombre, me mostraron más, rostros que yo reconocía. No todos eran pastores conocidos a nivel internacional. Algunos eran líderes locales, hombres que yo había saludado en conferencias, que habían bautizado a cientos de personas, que habían fundado iglesias que todavía existen, mujeres que habían dirigido ministerios de oración durante décadas, que tenían seguidores, que tenían respeto, que tenían lo que el mundo cristiano llama un testimonio limpio, y estaban ahí. Lo que los unía no era el tipo de pecado que aparece en los titulares, no era el escándalo público, no era la caída espectacular que la gente recuerda. Lo que los unía era algo mucho más silencioso. Era la distancia entre la voz que usaban frente a los demás y la voz que usaban cuando nadie estaba mirando. Era el nombre de Dios como instrumento de posicionamiento personal. Era el evangelio convertido en industria, en marca, en fuente de poder. Era la gracia predicada hacia afuera con elocuencia y negada hacia adentro, en lo privado, en las decisiones pequeñas que nadie graba, que nadie aplaude, pero que van formando, gota a gota, lo que uno realmente es. Predicar la humildad y practicar el control, predicar el servicio y practicar la acumulación, predicar el perdón y guardar rencores durante años, predicar la transparencia
y construir capas y capas de imagen cuidadosamente administrada. No me mostraron eso para que yo los juzgara. Eso lo entendí con una claridad que tampoco vino de mí. Me mostraron eso para que yo me reconociera en ello, porque yo también había predicado sobre cosas que no practicaba en privado. Yo también había usado el púlpito para construir una imagen en lugar de revelar una verdad. Yo también había, en momentos que prefería no recordar, confundido la emoción colectiva del ministerio con la intimidad real con Dios. Había confundido el efecto que mi predicación producía en los demás con evidencia de que yo mismo estaba bien por dentro. Esa comprensión me golpeó como agua fría en la cara, y no había lugar a donde huir de ella. Allá no hay ningún lugar a donde huir de la verdad de lo que uno es. Tardé un tiempo en recuperarme de la segunda revelación. No sé cuánto, porque el tiempo sigue sin funcionar igual allá. Pero lo que vino después llegó diferente, más personal, con una precisión que ninguna de las imágenes anteriores había tenido. La tercera revelación no fue visual, fue una comunicación directa, una voz que no usa sonido, que no necesita oídos para llegar, que va directamente a lo que eres sin pasar por ningún filtro. Y lo que recibí fue una instrucción, no una sugerencia, no una recomendación, no una posibilidad que yo podía considerar o descartar, una asignación específica, sin margen de interpretación, sin la posibilidad de reformularla en algo más cómodo después de volver. Me dijeron que volviera, que lo que había visto no era para guardárselo en un diario, no era para compartirlo solo con personas de confianza en conversaciones privadas, no era para usarlo como ilustración ocasional en algún sermón cuando el tema lo permitiera. Me dijeron que el motivo por el que yo había pasado 23 años en el ministerio no era para acumular credibilidad que yo usara a mi favor. Era para tener la autoridad necesaria cuando llegara el momento de decir algo que los que tienen credibilidad casi nunca dicen en voz alta, que lo dijera igual, sin suavizarlo para no ofender, sin proteger reputaciones que ya no necesitaban mi protección, sin preocuparme por las consecuencias sobre mi carrera, sobre mis relaciones, sobre los vínculos que había construido durante más de 2 décadas. Eso fue lo más difícil de recibir, no la visión de los que sufrían. Eso fue impactante. Eso fue perturbador, pero era externo. Lo más difícil fue la instrucción de volver y hablar, porque yo sabía, incluso en ese estado, lo que eso significaría en términos prácticos. Sabía que habría personas que no me creerían, sabía que habría personas que me atacarían directamente, sabía que algunos de los vínculos que había construido en décadas de ministerio no sobrevivirían lo que yo iba a tener que decir. Pero la instrucción no venía con opciones adjuntas, venía con claridad. Y cuando algo llega con esa clase de claridad, discutir se siente tan absurdo como intentar apagar el sol con la palma de la mano. Desperté en la cama de la clínica. Mi esposa lloraba sentada junto a mí con la cabeza entre las manos. El médico de guardia me miraba con una expresión que yo nunca le había visto antes a ningún médico. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que necesitaba papel y algo para escribir. Él me trajo una hoja y un bolígrafo del bolsillo de su bata. Lo primero que escribí no fue una oración, fue una lista, los 3 puntos de lo que me habían mostrado. Antes de que cualquier duda pudiera instalarse, antes de que el cerebro empezara a racionalizar y suavizar y reinterpretar, lo puse en papel, con la misma forma en que había llegado, sin adornos. Los primeros meses después de volver fueron los más confusos de mi vida adulta. No porque dudara de lo que había visto, no dudé ni un segundo. Lo que vi estaba tan grabado en mí que cerrar los ojos no cambiaba absolutamente nada. El problema era un bloqueo mucho más viejo que esa experiencia. El problema era que yo, durante años, había sido un experto en escuchar lo que me convenía escuchar y en filtrar el resto de manera eficiente y completamente inconsciente. Había pasado décadas en un ministerio donde la palabra que importaba era la mía. Yo hablaba, yo interpretaba, yo explicaba, yo aplicaba. Y de pronto la única palabra que importaba era una que yo no había pronunciado, que venía de afuera de mí y que yo tenía que obedecer en lugar de reformular. Eso es lo que el otro lado me enseñó sobre el oído, que la mayoría de nosotros somos expertos en escuchar hacia el exterior. Tenemos sistemas enteros, muchos de ellos inconscientes, para captar lo que la gente dice, para responder bien, para quedar bien, para procesar la información que llega del mundo y convertirla en algo que podamos manejar. Pero hacia adentro, hacia la voz que no usa sonido, hacia la comunicación que no pasa por el tímpano, sino por algo más profundo, somos casi completamente sordos. Nos entrenamos para eso sin darnos cuenta.
Cada vez que ignoramos algo incómodo que sentimos, ese músculo se atrofia un poco. Cada vez que racionalizamos en lugar de escuchar, ese músculo pierde un poco más de su capacidad. Y cuando llega el momento en que esa voz tiene algo urgente que decirte, el músculo ya no tiene fuerza para recibirlo. Yo había predicado sobre la obediencia durante 23 años. Sabía todo sobre ella en términos teóricos. Podía citar textos, podía estructurar argumentos, podía producir emociones en una congregación alrededor del concepto. Nunca supe lo que era en términos reales hasta que no tuve otra opción que practicarla. Los primeros 6 meses después de mi experiencia los pasé en silencio. No en el púlpito, no en redes, no en conferencias, aprendiendo a escuchar de una forma completamente distinta a la que había practicado toda mi vida adulta, aprendiendo a distinguir lo que yo quería escuchar de lo que realmente se me estaba diciendo, aprendiendo la diferencia entre intuición y preferencia, entre convicción verdadera y comodidad disfrazada de convicción, entre lo que viene de adentro y lo que viene de un lugar que no soy yo. Ese aprendizaje todavía no ha terminado, y cada vez que creo que está casi completo, me llega algo que me muestra que apenas estoy en la mitad del camino. Cuando por fin empecé a hablar de nuevo, lo que salía de mí no sonaba igual a lo que había dicho antes. No porque hubiera cambiado el fondo del mensaje, sino porque yo había cambiado la relación con lo que lo producía. Hablo diferente porque escucho diferente, y escucho diferente porque pasé 22 minutos en un lugar donde no escuchar no era una opción. Hoy sigo en el ministerio, pero predico de manera completamente distinta. No predico para que me crean, no predico para producir un efecto específico en quien me escucha. Predico porque tengo una instrucción, y obedecerla es lo único que tiene sentido después de lo que vi. Y la instrucción tiene un contenido que no cambia. Lo que determina el destino de un líder religioso, de cualquier persona que use el nombre de Dios en su trabajo, no es lo que predica frente a otros, es lo que vive cuando nadie está mirando. No en el escenario, en la cocina, en la conversación privada donde podía ser honesto y eligió no serlo. En el momento donde podía servir sin recibir nada a cambio y prefirió no hacerlo. En la decisión pequeña que nadie graba, que nadie conoce, que nadie va a celebrar ni a condenar públicamente, pero que es completamente real y completamente visible desde el lugar donde yo estuve. Eso es lo que vi juzgado, no los sermones, no los números de asistencia, no los bautismos, ni las campañas, ni los libros publicados. Los momentos invisibles, los que pensamos que no cuentan porque nadie los vio. Todos cuentan, todos tienen registro, y el registro no existe para condena, el registro existe para claridad. La misma claridad perfecta e inapelable que yo sentí en esos 22 minutos y que ninguno de mis argumentos pudo mover ni un centímetro. Quiero que termines este video con algo concreto. No te pido que salgas de aquí pensando en los pastores que vi, ni juzgándolos, ni comparándote con ellos. Te pido que salgas pensando en ti, en lo que te toca a ti directamente. Esta noche, antes de dormir, haz una sola cosa. Revisa el día que acabas de vivir, no para castigarte, no para entrar en culpa, para observar con honestidad. ¿Hubo un momento hoy en que hiciste algo diferente cuando nadie miraba a lo que hubieras hecho si alguien estuviera viendo? ¿Hubo un momento en que pudiste ser honesto y no lo fuiste, aunque nadie se enterara? ¿Hubo un momento en que pudiste ayudar sin recibir nada a cambio y lo dejaste pasar? No importa si el momento fue pequeño, especialmente si el momento fue pequeño. Eso es exactamente lo que se evalúa, lo cotidiano, lo que creemos que no tiene peso porque nadie le prestó atención. Lo que yo aprendí en esos 22 minutos es que todo tiene registro, todo. Y ese registro no es lo que más debería preocuparte. Lo que más debería importarte es que todavía estás aquí, que todavía tienes tiempo de que el registro de mañana sea diferente al de hoy. Si quieres seguir pensando en esto, escríbelo en los comentarios. Cuéntame qué pasó cuando revisaste tu día esta noche. Cuéntame si algo de lo que dije te movió algo por dentro, o si tienes una pregunta que todavía no puedes formular con palabras, pero que sientes que está ahí. Estoy leyendo todo, cada comentario. Y si llegaste hasta aquí sin suscribirte todavía, ahora es el momento. Este canal existe exactamente para estas conversaciones, las que casi nadie está teniendo en voz alta. Nos vemos en el próximo video.